4 son los minutos que han pasado de las 6 de la tarde. Estamos en 3 p.m., estamos en Tres Palabras Mágicas a través del aire de la radio de la universidad aquí en Bahía Blanca en AM 1240. Hoy hubo una noticia que, bueno, conmocionó a buena parte del mundo en relación a lo que ha significado que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, recuperó sus derechos políticos porque el juez Edson Fachin, el Supremo del Tribunal Federal, anuló todas las condenas por corrupción, ¿no? Y esto significa que el expresidente podría estar dentro de lo que es el juego político y de las próximas elecciones allí en Brasil. Para hablar sobre este tema, para tratar de entender en profundidad qué es lo que está sucediendo, tengo el placer de poder dialogar con el profesor licenciado y doctor en Historia y máster en Desarrollo y Gestión Territorial, Fernando Romero Wimmer, que actualmente reside en Brasil, donde trabaja como profesor de la carrera de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidad Federal de Integração. Él me dirá si lo pronuncié bien y si no me corregirá. ¿Cómo estás, Fernando? Buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Virginia. Un gusto estar con ustedes, de alguna manera cerquita de Bahía Blanca, ahí en contacto con la audiencia de la radio de la OMS. No sé si lo pronuncié bien, si no, corregime, por favor. Sí, es una A nasal, es integración, Ahí estamos. porque la nasalidad de ese acento es muy marcado siempre en la lengua portuguesa. Nosotros estamos acostumbrados a leerlo directo, integração, y bueno, yo tengo Claro. un hijo, él se llama João, y precisamente para expresar el acento de la A hay que hacer como una nasalidad para, si no parece mentira, pero no es uno bien, no es bien entendido uno cuando habla Claro. sin esas, pero sí está bien. Está bastante bien. Fernando, ¿qué es lo que ha pasado hoy, digo, a nivel de la gente de calle cuando se enteraron de esta noticia a propósito de lo que sucedió con el expresidente? Bueno, a ver, en términos de calle, Brasil tiene 211 millones de habitantes y por lo tanto las calles de Brasil Son son muy diversas. diferentes, depende las ciudades, las barriadas y obviamente también la geografía. Tenemos una geografía en Brasil donde en general el sur más rico es un voto más bien mayoritario a la derecha históricamente y en el norte, nordeste pobre generalmente es un voto masivo a la izquierda, al PT. De hecho hay gobernadores, hay hasta un gobernador en el estado de Maranhão del PCdoB, ¿no? Del Partido Comunista do Brasil, hay gobernadores del PT, entonces como que varía mucho. Obviamente las repercusiones son muy fuertes en los sectores populares, digamos, que tienen un voto más proclive a la izquierda, al PT, se ve la manifestación de cierta alegría digamos, y la señalización de que se hizo justicia. Por otro lado, digamos, las expresiones más de ultraderecha, digamos, asociadas al bolsonarismo, digamos, por un lado señalan que el país no podría volver a un triunfo de Lula, ¿no? Esas fueron las expresiones de Bolsonaro ayer, cuando se manifestó Edson Fachin fue ayer. Y por otro lado, la centro derecha está intentando colocarse en obtener un 40%, apuesta a eso, ¿no? Hoy las declaraciones de João Doria, que es el gobernador del estado de Sao Paulo y que aparece como el opositor por la derecha liberal del PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasileiro, para ubicarlo rápidamente, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, plantea, digamos, que ni uno ni otro. Entonces, lo que planteaba él, bueno, los extremos están contentos, lo que hay que hacer es aglutinar
para derrotar al bolsonarismo y al PT. Entonces, como que aparecen esas expresiones políticas y obviamente es un escenario todavía imprevisible. De hecho, bueno, en estos momentos mismos que estamos haciendo la entrevista, el Supremo Tribunal Federal está reunido en un pleno juzgando la parcialidad del juez Sergio Moro en el Lavallato, ¿no? en la causa por corrupción y lavado que se le seguía en Curitiba. Lo que hizo Fachín era precisamente declarar la incompetencia del 13º Tribunal Federal para juzgar casos que no estaban vinculados ni siquiera a la causa Petrobras, ¿no? Uh-huh. Algunas interpretaciones señalan que eso, bueno, tendría que ver también con un cierto juego de Fachín, porque precisamente hoy iban a juzgar la incompetencia, la parcialidad de Moro, y como que lo quería de paso sacar a Moro, porque bueno, está comprobado la parcialidad del juez en connivencia con los fiscales para montar las causas. Es decir, hubo precisamente una filtración de audios que se dieron a conocer por hackeamiento de la red de Telegram, que mostró eso. Moro y los fiscales negaron todo, pero obviamente están ahí, digamos, conversaciones bastante fidedignas que fueron filtradas, ¿no? Entonces, ya digo, depende desde dónde lo miremos, depende de la geografía. Yo vivo en el sur rico, en el sur sojero, digamos, hoy de Brasil, que es si bien estoy en un ambiente, en un medio ambiente rodeado por la naturaleza de las cataratas del Iguazú, pocos kilómetros más allá está presente, digamos, la deforestación impresionante de la selva paranaense a manos de la producción de soja, ¿no? Y esos sectores, digamos, en las ciudades del interior, yo he tenido la oportunidad de recorrer también el interior incluso del propio estado de Paraná, son fuertemente reaccionarios, fuertemente conservadores. Aquí, digamos, las expresiones de voto en el 2018 Bolsonaro fueron del 70%. Entonces, por eso digo, depende de qué calles, porque obviamente hay un voto al PT, pero también es muy fuerte dentro de los sectores populares adscribir a estas corrientes que, bueno, que terminan empobreciéndolos, como hoy estamos en el 14% de desocupación que ha alcanzado Brasil en el medio de la pandemia. Está claro, clarísimo lo que nos contás. Con Fernando Romero Wimmer estamos dialogando. Habían anunciado que iba a haber un comunicado por parte de Lula, que después quedó allí cancelado a propósito justamente de lo que vos nos estás contando sobre lo que puede llegar a suceder con Moro. Y en ese sentido preguntarte, porque también había información circulando en virtud de que bueno, Lula tenía grandes chances de presentarse a las elecciones, grandes chances no solamente porque quedó allí posibilitado a través de lo que ha sucedido con esto, sino porque las encuestas lo ponen como en un lugar más que apetecible a propósito de jugar políticamente en las elecciones. Por eso, por un lado eso, y por otro lado me preguntaba si había surgido alguna otra figura dentro del PT que pudiera presentarse como posible candidato, o el huracán Lula lo puede todo. A ver, Lula es un dato histórico. Lula fue el presidente con mayor caudal de votos en la historia de Brasil, las 2 veces que ganó las elecciones en segunda vuelta. Era el candidato favorito en 2018 y que fue imposibilitado de concurrir a las elecciones por estar precisamente atravesando esos juzgamientos por el juzgado de Curitiba de la mano de Sergio Moro. Es decir, hubo toda una operación para dejar afuera, esa es mi lectura, ¿no? A Lula de las elecciones. Recordemos que incluso cuando la defensa de Lula pidió el habeas corpus, que ahora se lo dan, 5 años después, ¿no? Es decir, y atravesando, después de 580 días de cárcel que tuvo que vivir Lula, la muerte de su nieto, la muerte de su esposa. Bueno,
realmente, digamos, uno tiene la impresión, esa es la lectura más sincera que puedo hacer, es que hubo una intencionalidad directa de sacar a Lula de la competencia porque estaba con un piso del 35% y llegando a una segunda vuelta, obviamente iba a superar tranquilamente el 50%. Recordemos incluso ahora que fue publicado una entrevista al general Vilas Boas, que él reconoció la participación del ejército en la presión a la justicia, que aparecieron en las cadenas de WhatsApp, aparecían videos de militares en funciones diciendo que no iban a permitir la impunidad en Brasil, ¿no? Para un escenario, digamos, que uno ha vivido en Argentina de cierto camino democrático, son mensajes muy fuertes. Y en ese sentido, Lula, obviamente, al estar en condiciones de presentarse, aparece como uno de los políticos de mayores chances, quizás el de mayor chance de ganar la próxima elección. Hay que decir también, digamos, que incluso la candidatura que tuvo Fernando Haddad en 2018, bueno, fue una candidatura apadrinada por Lula. Lula intentaba hacer lo mismo ahora con Haddad, lo había llamado hace pocos días, le había pedido a Fernando Haddad que se presentara ya como candidato presidencial y que comience a recorrer el país. Pero, digamos, en ese sentido, Lula es una figura que excede el PT. Entonces hubo manifestaciones, por ejemplo, de Guilherme Boulos, que fue candidato también en el 2018 por el PSOL y es el líder del movimiento Centeto, un movimiento de la izquierda bastante importante y que incluso en las jornadas de junio, de las jornadas antifascistas que se deben haber conocido por la convocatoria de las torcidas, las hinchadas organizadas de las hinchadas antifascistas de Brasil, fueron las únicas que hemos tenido, incluso en el contexto de la pandemia, de manifestaciones de masa contra el gobierno de forma contundente. Entonces, Boulos inmediatamente salió a tuitear, salió a declarar la alegría que tenía, que se había hecho justicia, que obviamente Lula es candidato. Y desde ahí, digamos, el escenario también electoral se polariza, hay una corriente anti-PT muy fuerte, ¿no? Claro. Para graficarla en algún sentido, lo que podría ser también la polarización en la Argentina. Pero creo yo que tiene Lula una capacidad de aglutinar una alianza que exceda al PT muy amplia. Por ejemplo, Renán Calheiros, que es un viejo político de Alagoas, del MDB, un partido histórico, incluso es el partido del expresidente Temer, con el cual el PT se alió, y alianzas que hizo Lula no solamente hacia la izquierda, sino también hacia el centro, bueno, dan esas capacidades. Obviamente habrá que ver cómo se divide el escenario electoral. João Doria parece no querer bajarse y terciar ahí, ¿no? Como político de centro-derecha, como una opción. El otro político por centro-izquierda que no parece bajarse, también es un exministro de Lula, que es Ciro Gómez, que es del Partido Demócrata Traballista, un partido de tradición, digamos, los partidos traballistas que toman buena parte del desarrollismo, buena parte, digamos, de la herencia del expresidente Getúlio Vargas. Entonces aparece un escenario que hay que ver cómo se conjuga. Lula todavía no anunció la candidatura, pero en principio, bueno, el capital político de Lula lo coloca en un lugar muy arriba, ¿no? Sí. Creo que todos podemos reconocer brevemente todos los logros que tuvo Brasil, tanto en términos económicos como sociales, durante su presidencia. Fernando, bueno, quedó ahí el anuncio de Lula supeditado a lo que suceda ahí en términos de la justicia, así que se supone que quizás haya un comunicado, no sé si más tarde o mañana, no sé qué se Está anunciado para mañana. Para mañana. Digamos, él iba a hacer una conferencia de prensa hoy 13:30, quedó, va a hacer una declaración, no sé si conferencia de prensa también, mañana. Eso es lo que quedó el PT a través de Gleisi Hoffmann sobre todo,
está comunicando eso ahora. Ujú. Fernando, una última pregunta. En el marco de todo esto que estamos contando, que vos también nos estás detallando, ¿qué es lo que hizo o no hizo o está ahí expectante Jair Bolsonaro? ¿Tuiteó o no Bueno, tuiteó? ¿Salió a decir algo? ¿Mandó a algún emisario? ¿Cuál es, o está ahí esperando a ver qué en pasa? principio, eh, a ver, yo no es que sigo minuto a minuto las declaraciones, lo que vi era que él hablaba, bueno, a ver qué iba a hacer. Bueno, lo acusó a Edson Fachin de tener vínculos con el PT, después aludió a que había que ver si eso iba a ser aprobado por el plenario del CTF, ¿no? Del Supremo Tribunal de Justicia o no. Ujú. Eh, pero digamos, hay evaluaciones también que él puede preferir una cierta polarización por izquierda, porque hoy, digamos, está muy abajo la figura de él, se ha desgastado bastante, por lo menos la intencionalidad de votos. Hay una corriente bolsonarista muy fuerte y muy virulenta, sobre todo en las redes sociales, se expresa muchísimo. También en las calles, también manifiestan en las calles, por ejemplo, acá en la ciudad donde vivo, sobre todo los comerciantes más alineados con la política de la derecha, salieron a cuestionar al prefecto, al intendente de la ciudad, que es un político más bien centrista, con juegos a un lado y al otro, pero hizo un lockdown de algunos días y ya lo presionaron para que abra el comercio, ¿no? A ver, yo el otro día lo relataba para unos compañeros que tienen una editorial en Buenos Aires. Primera cuestión, la subestimación de la pandemia, ¿no? Creo que eso fue inicial. Cuando le preguntaban, decía, bueno, pero ¿cuántos van a ser? 800. Hoy estamos llegando a 266.000 personas fallecidas, hospitales colapsados. Es realmente muy grave la situación. A ver, en la propia ciudad donde vivo no hay más camas y no hay más respiradores, con lo cual estamos con muchísimo cuidado porque, bueno, realmente es muy grave. Estamos hablando en Foz, que es una ciudad pequeña relativamente, una ciudad del tamaño de Bahía Blanca. Estamos hablando de 40 fallecidos por semana. 36 a 40 fallecidos por semana. Esta semana ha sido récord, la última que pasó en Brasil. Cada día se superaba un récord nuevo. Estamos hablando de alcanzar casi los 2.000 fallecidos en un día. Y lo que uno ve de espantoso es llegar a 3.000. Paréntesis acá, es muy terrible ver esto porque uno, por la propia edad, yo fui un niño durante la dictadura, salí, digamos, empecé la secundaria casi con el inicio de la democracia y siempre, digamos, durante mi vida siempre me preguntaba cómo era el negacionismo de las personas que negaban la desaparición de personas que se vivía en el país, en la Argentina, y uno puede ver acá el negacionismo de lo que está pasando, ¿no? El negar que la situación es muy grave, el negar y verlo todo el tiempo, el desafío en la calle, en fiestas, en reuniones, y con una insuficiencia de vacunas pavorosa, ¿no? Es tremendo eso. En ese sentido, decía, la cuestión de la subestimación, la cuestión de alentar el negacionismo, de negar las evidencias científicas, de promover sistemas o tratamientos precoces, decía él, con remedios que estaban comprobados la ineficiencia de ese remedio, ni siquiera los que fabricaban el medicamento lo promovían como tal, eran remedios destinados para la malaria. Realmente ha sido, bueno, la cuestión de la vacuna le apostó a la Oxford AstraZeneca y todo el tiempo se rió de la vacuna venida de China, que promovió y que consiguió el gobierno de Sao Paulo. Digamos que en eso se apoya Doria en su candidatura también presidencial, a través del Instituto Butantan, conseguir una vacuna brasileña, pero claro, los insumos no los tiene Brasil. Y ha hecho una política exterior en ese sentido desastrosa. Con China ha sido ataques tras ataques constantemente en el terreno diplomático. Bueno, pensando en que digamos, que los países fabricantes iban a encontrar en el mercado brasileño
un mercado que todos iban a querer vender. Sí, pero digamos, hay una demanda que es mundial, de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Si le faltan medicamentos a Alemania, obviamente les falta a Brasil, ¿no? Y después, bueno, haber colocado ahora, después que dos médicos formados estuvieron al frente de la cartera de salud, bueno, empezó a tener contradicciones con lo que decía el ministro de Salud, Mandetta, o lo que decía Teich, y lo que él proponía, hasta que renunciaron los dos. Es decir, primero renunció Mandetta, ustedes recordarán, después renunció Teich, y asumió un general, Pazuello, que incluso decían que tenía formación en logística. Bueno, parece que tampoco la tiene, y todos los días es por decirlo burdamente, pero desdecirse de lo que dijeron el día anterior. Por ejemplo, si el día anterior dicen que van a comprar 40 millones de dosis, al otro día dicen que van a comprar 5, sale el ministro de Economía a declarar. Ahora, por ejemplo, la última noticia es que van a comprar 14 millones de dosis a la Pfizer, a la cual le habían rechazado una oferta de 70 millones. 14 millones para Brasil es, bueno, saquemos la cuenta, no es ni el 10%. Entonces, realmente hay muchas cosas en las cuales los gobernadores de los distintos signos políticos han hecho distintas reuniones por fuera, se han reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, para establecer iniciativas que alienten la vacunación. Ahora se ha permitido incluso la compra excepcional vía los municipios, vía las gobernaciones y vía incluso la iniciativa privada, con lo cual incluso mete a la vacuna en una variable de mercado, ¿no? Se mercantiliza la posibilidad de tener o no la vacuna, pero que también se hace de forma excepcional por una cuestión de que no es el gobierno federal el que asume el liderazgo, digamos, en el combate al coronavirus. Después hay situaciones similares socialmente a las vividas en Argentina, pero claro que si desde el gobierno nacional, de las principales dirigencias del país que deberían nortear el qué hacer, no se hace, es muy difícil que la población atienda por sí sola, que bastante ha soportado este proceso, ¿no? Testeos sí, no se hicieron, ¿no? Por ejemplo, claro. los testeos han sido insuficientes también. Y así, hay un acúmulo, realmente da Para muchísimo más, para escribir totalmente. un texto larguísimo de todo lo que no se hizo, ¿no? Tremendo. Fernando, te agradecemos muchísimo por la generosidad de atendernos y por darnos ese panorama tan detallado de cuál es la realidad allí en Brasil. Gracias. Un abrazo, Virginia, el gusto fue mío.